Llegamos al capítulo 22 de Génesis y lo que hoy estudiaremos es uno de los pasajes más emblemáticos que podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Es un pasaje, refiriéndome al capítulo 22, es un pasaje lleno de bendiciones espirituales, pero ¿qué le parece si antes de iniciar podemos leerlo completamente? Y vamos a leer 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hemos leído todo el pasaje, y ya tenemos un contexto para entrar en el tema de hoy. Recordemos que Abraham, posteriormente llamado Abraham, por cuestiones de pronunciación vamos a decir Abraham, pero recuerden que Dios le cambia el nombre a partir del capítulo 17, en el versículo 9, era de Ur de los Caldeos. Dios le ordena dejar su tierra y su parentela, dejar su familia. Para lo cual, a partir de ahí, podemos ver que Abraham se empieza a convertir en un ejemplo de la fe. Obedecer a Dios. En ese capítulo 17 es donde vemos que Dios le cambia el nombre, y Abraham, en el versículo 18 de ese mismo capítulo, aún con incredulidad en su corazón, todavía ejerce presión a Dios para que su descendencia sea a partir de Ismael, el hijo de la esclava, es decir, el hijo del esfuerzo humano y no de la promesa.
Por lo cual el Señor le responde en el mismo versículo 19 del capítulo 17, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Este es el contexto hasta el capítulo 22, del contexto inmediato. Lo que rodea este capítulo es todas las cuestiones que pasó Abraham para que pudiese llegar el hijo de la promesa. Pero llegamos al capítulo 22 y el capítulo 22 inicia de esta manera. Vaya conmigo, 22:1. Aconteció después de estas cosas, dice, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Iniciamos con una prueba del Señor. Pero cabe señalar, entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que implica la prueba. Surge la pregunta, entonces, ¿qué es una prueba? Ya que al iniciar este versículo tenemos que señalar de forma clara que Dios probó a Abraham, por lo tanto, tenemos que definir dos conceptos, que es una prueba y que es una tentación. Es decir, una cosa es ser tentado y otra cosa es ser probado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que implica cada cosa? Y hoy vamos a estudiar un poco a través de la vida de Abraham y de varios ejemplos acerca de cómo somos probados como cristianos y también cuándo somos tentados. La palabra prueba o la prueba viene de una palabra griega, perasmos, que describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz. Es decir, que vienen a quitarnos nuestra paz, nuestra comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. En otras palabras, es pasar por un examen, es hacer un examen para evidenciar el crecimiento de nuestra vida cristiana. A todo esto, ¿qué prueba Dios en nosotros? Pues Dios prueba nuestra fe, nuestro carácter, nuestra espiritualidad, nuestra paciencia, nuestra humildad y también nuestra confianza en Él. Son todas las cosas que Dios prueba en sus hijos. Dios nos prueba. Eso es una prueba. En cambio, la tentación es la incitación o seducción de parte de Satanás o de nuestra propia concupiscencia, como también lo señala la carta de Santiago, al hombre para permitir que un pensamiento, una intención, una acción termine en una acción de pecado. Es decir, la tentación, para dejarlo claro, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Santiago lo deja claro, muy claro. Dice, de Dios no procede mal, ni Él puede ser tentado por nadie. Dios es santo, 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 tanto así que Él no puede pecar ni tentar a nadie. Debe de quedarnos muy claro ese término, porque luego le andamos conjeturando, le estamos asignando a Dios. He escuchado predicadores que dicen que Dios creó la maldad, lo cual es incorrecto, porque Santiago dice, de Dios no puede proceder nada malo. Entonces, tengamos cuidado en no asignarle a Dios cosas que no le corresponden a Él, porque Él es santo, santo, santo y va en contra de sus atributos. Por lo tanto, todo aquello que se te presente y busque seducirte y llevarte a ir en contra de la palabra de Dios, ¿qué será? ¿Una prueba o una tentación? Todo aquello que se te presente y busque seducirte y llevarte a ir en contra de la palabra de Dios, ¿qué es? Es una tentación. Por el contrario, cosa contraria, todo proceso, toda circunstancia, toda adversidad que se presente en tu vida, y esto tiene como objetivo llevarte más a Dios, a buscarle,
y depender enteramente de Él es una prueba. Es una prueba. La prueba nos va a llevar a aferrarnos más a Dios. Tenemos que dejar claro que pasar por la prueba no es opcional, es obligatorio. Todo cristiano va a pasar por pruebas. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles, el apóstol Pablo, si no me equivoco, nos dice, no se sorprendan cuando venga la prueba del fuego, de la hora de la prueba. ¿Por qué? Porque todo cristiano pasa por pruebas. Todos somos pasados por pruebas. ¿Con qué? Con el fin de ver nuestra fe, cómo somos maduros, cuánto hemos crecido espiritualmente, y por ese motivo Dios envía la prueba. Por lo tanto, la prueba es obligatoria, no la podemos dejar pasar, no la podemos dejar pasar por alto. Y esto lo podemos ver en la vida de Abraham. Sencillo, vean, todo lo que pasó a Abraham en el contexto para que nazca Isaac, y en el versículo 22:1, el capítulo 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Abraham le dijo, oye, ¿quiero ser probado, Señor? No, lo prueba el Señor. Todo cristiano, hasta el día de hoy, muchas circunstancias de nuestra vida, cosas que nos pasan, son pruebas, pero vamos a ver cómo la prueba nos puede hacer depender cada día más del Señor. De esta manera nos debe de quedar claro que para enfrentar la prueba debemos de tener actitudes básicas. Para ello debemos estar conscientes de que las pruebas se tienen que enfrentar, no se tienen que eludir, no se tiene que buscar la manera de brincarlas o de dejar de enfrentarlas, es decir, no retrasarlas o postergarlas, sino que se deben de enfrentar. Vamos a hacerlas. Por ejemplo, Cristo, al momento de ser sacrificado, la prueba venía, viéndolo desde este punto. Y tenía que ser así, es una prueba muy difícil. De hecho, creo que es la prueba más grande, porque tenía que ver con la muerte y el sacrificio para llevar los pecados de los elegidos. Es una prueba horrible. Durante la prueba debemos de tener un control de la misma y afrontarla con gozo. Debemos también saber cuáles son los pasos que debo seguir mientras vamos pasando por ella, a través de la prueba, y también debemos enfocarnos de cuál va a ser el resultado final de esa prueba. Cosa muy distinta es estar preguntando al Señor, pero ¿por qué me haces esto? ¿O por qué paso esto? No debemos de hacer eso, sino ver qué es lo que vamos, a través de esa circunstancia, de esa prueba, qué es lo que vamos a lograr y enfocarnos en ello. Todo cristiano, por el contrario, todo cristiano debe, ante una tentación, solamente tiene una opción. ¿Cuál es? ¿Enfrentarla? No, huir. Al contrario de la prueba, el cristiano en la prueba se enfrenta, pero la tentación hay que esquivarla. Tenemos que darle la espalda, debemos de huir. Pero ante la prueba es necesario aferrarnos a Dios. Es muy distinto. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración, y vivir con la esperanza de que nuestra fe depositada en el dador de la vida traerá grandes bendiciones espirituales sobre nosotros y galardones también. Por lo tanto, cada prueba en el cristiano se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento. Y si el creyente no pasa la prueba como resultado de una reacción incorrecta de su parte, esa misma prueba, póngame atención, se convierte para él en una tentación o una invitación a pecar y a una proposición continua para hacer el mal. No es que Dios nos tiente a pecar, sino que nosotros mismos
en nuestra carne, en nuestra debilidad, al no estar preparados para afrontar la prueba, pecamos. Por ejemplo, Job dice la palabra que a pesar de todas las cosas que le pasaron, y en todo esto dice, no pecó Job. Pudo haber dicho, oye Señor, pero ¿por qué me haces esto? Si yo te sirvo y hago holocaustos todos los días. No, dice, estaba ahí. Si él se hubiese enfocado, él hubiese podido pecar, pero no fue así. Entonces, tengamos cuidado de que esa prueba no se convierta en una tentación o una invitación a pecar o se vuelva un hábito para hacer el mal. Por ejemplo, vaya conmigo a Deuteronomio 8:2 y vamos a analizar a Israel. Vean cómo el pueblo de Dios, Israel es probado. Vaya conmigo, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Yo ando en Éxodo, no sé qué me pasa. 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuál era el motivo por el cual el Señor tuvo a Israel 40 años en el desierto? Para afligirlos, para probarlos. ¿Y cuál era el objetivo de todo esto? La Biblia nos los dice. Para saber lo que había en tu corazón. Ahora, Dios puso a prueba a los israelitas en el desierto para revelarles lo que había en el interior de sus corazones. Recordemos que desde que el pueblo de Dios estaba en Egipto, recuerde, vaya conmigo en su mente atrás, Dios hace demostración de su poder al enviar las plagas para herir a los egipcios hasta que Faraón le da la orden de dejarlos salir. A partir de ahí ya los israelitas están viendo el gran poder de Dios obrando a su favor. Ya pueden ver su poder, su soberanía. Y a pesar de todo esto podemos ver que ellos estaban fuera de Egipto. Una vez que salen, estaban fuera de Egipto, pero su corazón, sus pensamientos seguían en Egipto. Ellos seguían anhelando las cosas de Egipto. Y vean, en el caso de Israel la prueba deja ver su estado espiritual y vemos que el resultado de la prueba no fue nada bueno. No pasaron el examen. Veamos. Fíjese, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y todo, ya están, y Moisés sube por los 10 mandamientos, ¿y qué es lo que hace el pueblo? Un becerro de oro, representando al dios egipcio Apis, y que en Éxodo 32, ¿y qué es lo que hacen? Lo adoran. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos, cuando somos pasados por la prueba, nos desviamos y creamos ídolos en nuestro corazón, tal como lo hizo Israel. Es decir, si nosotros estamos creyendo que estamos lejos de Israel, pues no es cierto, estamos muy cerca. Por ejemplo, muchos podemos hacer ídolos en nuestro corazón a través de, ¿cómo? Un concepto de Dios no bíblico. Que Él es solo un genio dentro de una lámpara que está obligado a concedernos todos nuestros deseos. Ese no es Dios, el Dios de la Biblia, eso es un ídolo. Lo que muchos predican en la actualidad es un Dios falso, no el Dios de las Escrituras, no el Dios soberano, no el Dios que tiene el control sobre su creación, sino es un Dios falso, un ídolo. Es más, se pueden convertir en ídolos cosas que no necesariamente son pecado, no son malas, por ejemplo, como dormir, puede ser un ídolo. Cuando dormimos y descansamos
y dejamos nuestras responsabilidades, cosas como el trabajo, cuando nuestro trabajo ocupa el primer lugar en nuestra vida y adoramos, como la gente del mundo. Hay gente del mundo que se la pasa trabajando los 7 días de la semana y es un ídolo para ellos, y los invitas a la congregación y nunca tienen tiempo. ¿Por qué? Por el trabajo. Es que tengo mucho trabajo. Obviamente, cuando partan de aquí, nada van a sacar, dice la Escritura, y ahí se va a quedar su trabajo. Todo lo que hagan. La televisión, ¿ver televisión es malo? No, pero cuando estábamos ahí tanto tiempo, pues se puede convertir en un ídolo. La comida, ir de compras, los deportes, el ejercicio, los pasatiempos, hasta el ministerio, se puede convertir en un ídolo para nosotros. Como hay en otras iglesias, mujeres que o los mismos congregantes están lunes, martes, miércoles, sábado y domingo en la congregación. Y eso ya no es sano. Están descuidando otras cosas y eso es un ídolo. Entonces debemos de tener cuidado de no hacer ídolos durante la prueba. Israel también dudó de la protección de Dios para darles una salida frente al Mar Rojo. Fíjense, vaya conmigo a Éxodo 14:11. Éxodo 14:11. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Fíjense, eran muy victimarios los israelitas. Eran algo así como progres. Y vieron todo el poder de Dios enviando las plagas para sacarlos. Ven todo, el convertir el agua en sangre, las moscas, las langostas, el ángel de la muerte, bueno, el ángel visitando a los primogénitos, y aún así seguían dudando y no entendían aún. Pero ¿estamos lejos de Israel? No. ¿Por qué? Porque en muchas circunstancias de nuestra vida dudamos que el amor de Dios está con nosotros en todo momento. Y tal como lo dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo menciona una lista de cosas que probablemente vendrán a nosotros como pruebas. Tribulación, angustia, hambre, peligro, desnudez, y la lista, espada, etc. Pero la Escritura dice, nada nos podrá separar de su amor. Es ahí donde nuestra fe se ve evidenciada al afrontar la prueba. Otro ejemplo serían las pruebas que pasaron los primeros cristianos al ser perseguidos por el Imperio Romano. Imagínense, transpórtese a ese lugar donde decir Cristo es mi Señor implicaba la muerte porque estabas yendo en contra del emperador romano. Entonces, ¿qué sería de nosotros? ¿O qué sería del cristianismo actual que está basado en un Dios falso, en un Dios que piensan que les concede todo, si les mandara esta prueba? Sería algo tremendo para nuestro tiempo. Imagínense a los cristianos del primer siglo en la hora del fuego de prueba frente a los leones en el Coliseo romano. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, traspásate al mar, y el monte se movería. Con esto no estoy diciendo que algún cristiano algún día podrá hacer esto, sino estoy tratando de comparar nuestra fe tan insignificante al lado de la fe que tuvieron esos cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Cuando muchas veces nosotros nos quejamos delante de Dios
porque alguien nos hizo una cara fea en el trabajo, nos ofendió, nos sentimos ofendidos, nos sentimos perseguidos y angustiados, pues ¿cómo quedamos nosotros ante esas pruebas? Entonces, regresando con Israel y su prueba durante su peregrinaje, también Israel en el desierto murmuraron que en Egipto tenían mejor vida, que tenían mucho alimento y una vida muy cómoda a pesar de que estaban como esclavos. Vaya conmigo a Éxodo 16:2. ¿Ya lo tiene? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos para pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Muchas veces nosotros no estamos tan lejos de Israel, otra vez, en este asunto. En muchas ocasiones, al estar en la prueba, en medio de la escasez, nuestra falta de fe y madurez nos hace dudar del cuidado del Señor en nuestra vida y desobedecemos el mandamiento de nuestro Señor Jesús de no afanarnos por cosas tan básicas como el sustento y abrigo. De esta manera no pasamos la prueba al ser incrédulos y pecamos por nuestra falta de confianza en el Señor. Igual que Israel, vieron toda la majestad del poder de Dios en el desierto y aún así seguían incrédulos. Cabe señalar que con esto no estoy diciendo que vamos a ser flojos y vivir sin planear nuestros gastos, sino que en cada situación de nuestra vida veamos primeramente el reino de los cielos, tal como lo dijo Cristo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y que mantengamos el control sobre la prueba y podamos pasar el examen. Pero a Israel aún, de ellos podemos aprender en medio de su prueba. Ya que aún después de ver la mano de Dios sacándoles de Egipto, cuidándoles a través de la columna de nubes durante el día, protegiéndoles durante la noche como columna de fuego. Vaya conmigo a Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aún esta columna de fuego los defiende o retarda a los egipcios para que cruzaran el Mar Rojo en Éxodo 14:19. Y el ángel de Dios que iba un ángel de pilón con ellos, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, es decir, iba ahí cuidándoles, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, es decir, que los egipcios no se pudieron acercar a los israelitas. Entonces, muchas veces también pecamos en eso. Otra, antes de entrar a la prueba, a la tierra prometida, Israel dijeron que los que habitaban allí no iban a poder tomar esa tierra porque era imposible, porque había gigantes. Vaya conmigo a Números 13:25. Es increíble. Póngase a analizar todo lo que hemos visto. Las plagas. Abre el mar, la columna de fuego defendiendo a los de Egipto y los acompaña durante todo su peregrinar porque estaban en el desierto. En el desierto de día pues está bien fresco, hay aire acondicionado. ¿Verdad? En el desierto, en el día, no, horrible. Si aquí no aguantamos el calor, imagínense en el desierto y Dios guardándoles con nubes, con una columna de nube,
Y por la noche, el frío del desierto, pues tampoco es nada sencillo. Y Dios llevándoles calor por la noche. Abre el mar rojo, la columna, el maná, la comida, todas esas cosas. Y aún así, cuando Dios le dice, vayan y conquisten esa tierra, pues una vez más, Israel es probado, y lo encontramos en Números 13:25, vaya conmigo, ¿ya lo tiene? Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, envían a espías a ver la tierra, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Acuérdense de los Nefilim. 13:29. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb sí estaba pasando el examen. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, lo que mencionábamos, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, al compararnos con ellos, como langostas, y así les parecíamos a ellos, pequeñitos, chiquitos, como langostas. Ciertamente ellos tenían razón, porque cuando vimos el tema de los Nefilim, que sí había gigantes en ese tiempo, y encontramos muchos gigantes a lo largo de la Biblia, pero aquí ellos en realidad no pasaban la prueba. Y eso es, como cristianos no estamos tan alejados de Israel. Miren, a pesar de haber estado en el desierto, de ser testigos del poder de Dios, la condición de su corazón nos deja ver un pueblo incrédulo, un pueblo de dura cerviz. En el caso, regresando al caso de Abraham, tenemos que aclarar que no fue una tentación, sino un examen de parte de Dios del corazón de Abraham. A todo esto, ¿cómo Dios nos prueba? Número 1, nos puede probar la paciencia. ¿Cómo nos prueba la paciencia? Vivir, por ejemplo, en el trabajo, cuando tienes a alguien que es irresponsable e impuntual. Tú decides cómo reaccionar ante la prueba, si pecas o aplicas los principios bíblicos. La fe, ¿cómo prueba nuestra fe? Con una enfermedad o escasez económica. La humildad nos puede probar también cómo es la actitud de nuestro corazón ante la fama, ante la diversidad de dones y talentos que podemos tener. Es algo con lo que los predicadores o los que estamos sirviendo estamos constantemente luchando, porque podemos creer y pensar que todo lo que hacemos es por nuestros talentos o porque yo hago bien las cosas, pero cuando no es cierto, porque todo proviene de Dios. La confianza en Dios, tal como Dios le pide a Abraham, su propio hijo. El ponerle en el primer lugar a él. La madurez cristiana también puede ser probada al afrontar diversos problemas de la vida y cómo reaccionamos ante los tales.
Pero muchas veces la presión o problemas que sobrevienen a nosotros durante la prueba harán que el hombre de su corazón salgan palabras por la boca que a veces las personas lamentan después de haberlas dicho. Puede ser mal genio, pueden ser palabras ociosas o que ofenden a otros, impaciencia, puede ser vanidad y altivez. Por lo tanto, cada vez que tú apruebas un examen impuesto por Dios, se revela tu verdadero carácter cristiano. Por ello el apóstol Santiago, nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y con esto no es que nos gocemos en el sufrimiento, es decir, no es que seamos masoquistas, que vamos a decir, ay, qué rico, estoy en una prueba, mira qué bonita prueba me llegó. No se refiere a eso. No debemos de gozarnos en la prueba ni en el sufrimiento, sino ante el sufrimiento. Es muy distinto. Sino ante el sufrimiento. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a ese gozo? La respuesta es el conocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace Dios en nuestras vidas a través de las pruebas? Es sencillo de saberlo. ¿Qué es lo que busca Dios? Conformarnos más a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Para que me entienda, este gozo sería similar al que experimentamos o sentimos, por ejemplo, cuando se nos pierde algo. Y obviamente estamos sufriendo la pérdida, pero lo estamos buscando con gozo, sabiendo que de alguna manera lo puedo encontrar. Entonces estamos sufriendo por la pérdida, pero tengo el gozo suficiente, la motivación necesaria para buscarlo y para encontrarlo. No sé si me explico. Es similar a nuestra vida cristiana. Vienen las pruebas, pero nuestro gozo es que estamos buscando a nuestro Señor. Y a pesar del sufrimiento, sabemos que un día nos vamos a encontrar con Él. Haciendo una comparación de lo que les decía. Estamos en la prueba, estamos gozándonos ante el sufrimiento y seguimos con la motivación necesaria para buscarlo y para encontrar al Señor hasta que estemos con Él. Esa es nuestra esperanza. Este gozo es algo interno, no como algo externo, no como algo que los demás puedan ver y tampoco que digan y vean, ay, que cómo sufro, no, sino que es algo que es interno, algo que nos guía a cómo enfrentar la prueba, cómo caminar a través de ella y a concluirla satisfactoriamente. Imaginen a Abraham cuando Dios demanda a su hijo, su único hijo, diciéndole, toma tu hijo, tu único. Se lo recalca el Señor. Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Es un mandato que se traduce en una prueba muy fuerte para Abraham. Y si ya habíamos estudiado en anteriores domingos todo lo que pasaron Abraham y Sara para la concepción y nacimiento de Isaac, ahora el Señor les pide en sacrificio de su hijo, su único, que es recalcado en los versículos 2, 12 y 16. Piensen esto. Simplemente este mandato de parte del Señor significaría dar muerte al Hijo y con ello, como consecuencia al fin de la promesa del pacto abrámico. A nosotros nos puede parecer irracional, quizá excesivo, pero ¿cuál fue la reacción de Abraham? Sencillo, obedeció. Abraham se levanta, dice, lo leímos hace rato, se levanta muy de mañana, prepara su asno, toma 2 siervos y a Isaac, toma consigo la leña y le esperan 3 días de viaje, 3 días durante los cuales en su pensamiento pudo ir recriminando a Dios.
3 días durante los cuales pudo haber pensado qué clase de Dios es este, que me da un hijo y ahora me lo quita. 3 días durante los cuales pudo haber dicho, tanto para esto, hemos hecho todo esto, y hemos hecho esto y lo otro con Sara, ¿y para qué? Pero no. Abraham no iba pensando en ello, sino que alzó sus ojos y vio el lugar al viajar 3 días, ve el lugar de lejos, ¿y qué es lo que dice? Dijo a sus siervos, esperen aquí, Isaac y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos con ustedes. Vean qué clase de confianza, qué nivel de fe, que posiblemente a pesar del sufrimiento que le causaba en su carne, el causarle dolor a su hijo único, a su único hijo, al degollarle, tal como lo indica el versículo 10, en 10, Génesis 22:10, que ya lo iba a degollar, no se detuvo a dudar de las promesas de Dios, sino que llevaba en mente algo, ¿y qué era? Adorar a Dios a través de su obediencia y por fe, tal como lo dice Hebreos 11, 17, 19. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza, esa fe hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Vaya conmigo a Hebreos 11, 17 al 9. ¿Ya lo tiene? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, ¿qué es lo que iba pensando Abraham? No iba pensando, como lo mencioné, durante esos 3 días en recriminarle cosas a Dios, o esto y por qué el otro, sino qué es lo que iba pensando Abraham, pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso iba pensando Abraham. Iba pensando que Dios, a pesar de que le había pedido a su hijo, Dios lo iba a resucitar, el Señor lo iba a resucitar. Esa era la confianza, el nivel de fe de Abraham. Hebreos 11, 17 y 19 nos da la muestra de la gran fe de Abraham en el Señor. Isaac es rescatado en el versículo 11 y 12. El mandato de ofrecerlo en sacrificio fue solo para probar a Abraham. Por eso la orden es revocada, es quitada. No extiendas la mano sobre el muchacho, le dice el ángel. Abraham resulta no solo aprobado, no solamente pasó el examen, sino que es elogiado, porque le dice, ya conozco que temes a Dios. La mejor evidencia de nuestro temor de Dios es nuestra pronta y voluntaria disposición a obedecerle, servirle y honrarle con lo más querido que tengamos. Después de Abraham pasar la prueba, vemos en el versículo 13 una referencia al Mesías prometido, la simiente bendita. Cuando él ya es librado, rescatado Isaac de ser ofrecido al Señor, porque Cristo es una referencia al Mesías prometido, porque Cristo fue sacrificado en nuestro lugar como ese carnero en lugar de Isaac, el justo por los injustos. Llevando nuestros pecados en la cruz, Abraham llama a ese lugar Jehová Jireh, haciendo referencia al versículo 8, donde dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Es Dios quien tuvo que rescatar a Isaac. Es Dios quien tuvo que rescatar al hombre de su pecado. Es el Señor que provee el sacrificio perfecto. Es Jesús el cordero inmolado. La salvación es del Señor. Dios vuelve a ratificar las bendiciones del pacto abrámico. Si alguien tenía duda de la obediencia de Abraham, si alguien llega a decir que aún el pacto abrámico era condicional, el Señor dice,
Vaya, ahí en Génesis 22, después de Abraham pasar la prueba, (22:16). ¿Ya lo tiene? 22:16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. No lo dice el ángel, sino es un mensaje del Señor. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, de verdad te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En otras palabras, las tierras. En tu simiente, versículo 18, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Si alguien llega a tener dudas de que el pacto abrámico no se tiene que cumplir en la cabalidad, en su totalidad, pues no está entendiendo la promesa de Dios a Abraham. Y Dios no miente, Dios cumple su palabra total y cabalmente, así como nosotros hemos sido predestinados, llamados, justificados, santificados, hasta que lleguemos a la glorificación. Dios va a terminar de la misma manera en la cual Él va a cumplir en su totalidad el pacto abrámico. Por lo tanto, no debemos que Dios no va a cumplir en su totalidad las promesas del mismo, va a cumplirse sí o sí. Después de ver la vida de Abraham y su maravilloso examen de fe, puede tener mayor significado lo que dice Santiago 1:2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por lo tanto, si las pruebas son continuas, el gozo debe de ser continuo. Debemos decir como Nehemías, que después de leer y entender la ley, cuando se la leen al pueblo y empiezan a llorar por conocer la palabra de Dios, tal como nosotros en medio de la prueba debemos entender y ser obedientes a sus mandamientos, así como ellos estaban entendiendo que debían ser obedientes a los mandamientos de la ley, cuando leen la ley al pueblo, nosotros debemos ser obedientes, entender y ser obedientes a sus mandamientos a pesar del sufrimiento. Nehemías decía, el gozo del Señor es mi fuerza. Amén. Y Filipenses 4:13 nos puede dar una gran respuesta a todo esto. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Toda circunstancia que venga a nuestra vida, en Cristo hay gozo, hay fuente de paz, de alegría. En Cristo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque entendemos que la prueba va a venir para probarnos y ver si nuestra fe es real, si es auténtica y cómo respondemos ante ella. Si se convierte en una tentación y pecamos por nuestra debilidad, o si la afrontamos conforme a tus mandamientos para crecer, para tener más fe, paciencia, mansedumbre, los frutos del Espíritu que se ven reflejados en la vida de cada cristiano, Señor. Ayúdanos a no desviar nuestra mirada durante la prueba, sino que podamos aferrarnos a depender solamente de ti en medio de la prueba, del sufrimiento, del dolor. Como Abraham, el cual tú le pides a su único hijo, y no preguntaba por qué, sino que veía más allá.
creía, confiaba completamente en ti, en que tú lo resucitarías. Así nosotros como cristianos, que no pongamos nuestra mirada en medio de la prueba en las cosas de este mundo, sino que podamos echar mano de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles por nuestra incredulidad, así como Israel. Y si no es por tu gracia, no podemos hacer nada, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, y que seamos responsables del gran don que tú has puesto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Amén.